Les damos la más cordial bienvenida al Foro Estatal Porque Tú Cuentas, Entornos Seguros en los Planteles de Media Superior, en el marco de la Jornada Federal de Concientización sobre el Abuso y Maltrato Infantil en Educación Media Superior. Este foro constituye un espacio de reflexión y sensibilización orientado a fortalecer la protección de los derechos de las y los adolescentes, así como a fomentar entornos educativos, seguros y libres de violencia. Para dar inicio, me permito presentar a las distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia. Doctor Horacio Muñoz Durán, Director General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior. Doctora Alejandra Alarcón Juárez, titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Doctor Isidro Ochea, coordinador académico del Instituto Universitario Verdad y Ciencia. Muchas gracias por su anfitrionía. Maestra Erika Nayeli Medina, directora de Telebachillerato Comunitario. Maestra Adriana Rodríguez Castro Paredes, encargada del despacho de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar. Ingeniera Karina Valdés Amaro, directora de Mejora Continua. Maestra María Guadalupe Flores Salazar, encargada del despacho de la Dirección de Desarrollo Curricular. Profesor Ismael Ortiz López, encargado del despacho de la Subdirección de Bachillerato General Región Toluca. Maestro Víctor Hugo Adaya Carrillo, supervisor escolar de la zona BG05. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros invitados e invitadas especiales. Arquitecta Noemí Rosalía Adalid, de representación del Director General de Educación Media Superior. Maestra Josefa Dolores Camacho Mejía, en representación del Director de Bachillerato Tecnológico. A todas y todos ustedes, muchas gracias por engalanar este evento. El respeto comienza cuando dejamos de ver a los adolescentes como rebeldes sin causa y empezamos a verlos como buscadores de sentido. Claudio Naranjo. A continuación, corresponde el turno al doctor Horacio Muñoz Durán, Director General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, quien expondrá los motivos que dan fundamento a este magno evento. Muchas gracias. Buenos días. Les saludo con mucho gusto a nombre del maestro Carlos Alberto Salgado Treviño, nuestro subsecretario de Educación Media Superior. Fíjense que actividades como estas son parteaguas, pero también son el resultado de situaciones que están ocurriendo en nuestra nación o que ocurrieron. Que me siento muy lejos, me voy a acercar un poco más. Y eso es un acontecimiento grave. El maestro Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, hace unos días, el 8 de septiembre, comentaba unos datos que desde el número generan cierta idea de trabajo o son números escalofriantes. Él mencionaba por ahí en su discurso que al menos 4 de cada 10 estudiantes de los que nosotros tenemos en las aulas han aceptado el sufrimiento del abuso sexual o del acoso.
Ese es un número que definitivamente no es una cuestión menor, y bien fuera uno de 10 o de 100, no debería de pasar. Por ello, siguiendo ese mandato federal, nacional, hemos trabajado desde la subsecretaría a través de la Dirección General y de las direcciones, en específico de cobertura universal, una estrategia para identificar, prever, buscar ayuda y atender situaciones de este tipo. Por ello valoro que se tenga representación en este evento, en este foro, de los 3 servicios educativos. Veo bastantes amigos, conocidos de bachillerato general, bachillerato tecnológico, telebachillerato comunitario de las 8 regiones que abarcan los 125 municipios, que superan a los 300,000 estudiantes. Si 4 de cada 10, imagínense cuántos de cada 100,000 y cuántos de estos casi 400,000 que según la estadística menciona. Por ello es que nos ha pedido el maestro Carlos, y ayer en una reunión que se tuvo en Palacio con el secretario, hizo hincapié en que pusiéramos una atención muy especial en situaciones como estas. Maestros, maestras, responsables de plantel, coordinadores, supervisores, trabajemos juntos, hagamos caso a esta idea que de manera conjunta desde la Dirección General de Fortalecimiento Académico y de la misma subsecretaría queremos acercar a ustedes para que en acompañamiento sepamos qué hacer, cómo actuar, bajo qué protocolos, bajo qué situaciones, y seguro habrá dudas, seguro habrá ciertos inconvenientes, pero en conjunto podemos realizar las cosas de mejor manera. Valoro mucho la presencia del presidium que han mencionado todos. Su presencia como tal es importante porque desde la estructura también nos ha indicado nuestras autoridades el trabajar de manera ordenada y el trabajar de manera conjunta. Gracias a la anfitrionía, doctor Oshea, saludo a quien corresponda de las autoridades, doctora Alejandra, direcciones de área de la DGEMS y de la DGFAEMS, maestro Ismael Ortiz y el supervisor por la anfitrionía y por hacer que todo esto pueda fluir para que podamos aprender a través de estas 3 pláticas, charlas, conferencias y por supuesto abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que este trabajo pueda fluir. De mi parte sería todo, no quiero quitar más espacio porque vienen 3 momentos especiales de intervención donde su participación desde luego será bienvenida. Muchísimas gracias, con permiso. Muchísimas gracias, doctor Horacio, por tan clara y enriquecedora exposición. La doctora María Alejandra Alarcón Juárez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal y el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Cuenta con la certificación en atención presencial del primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, avalada por CONOCET, así como una sólida trayectoria de formación en diplomados, seminarios especializados en materia de criminalística, justicia con perspectiva de género, trata de personas, derechos humanos, igualdad sustantiva y feminicidios, impartidos por diversas instituciones nacionales y académicas de reconocido prestigio. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como responsable de los proyectos de los 4 centros de justicia para las mujeres del Estado de México y los 3 refugios para víctimas de tratas de personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, fue secretaria técnica de la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género. Actualmente, funge como titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desde donde impulsa políticas públicas, estratégicas e institucionales, además de acciones concretas para la atención, prevención y erradicación de la violencia de género, siempre con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Doctora, le agradecemos profundamente su presencia y sobre todo el que comparta con nosotros su experiencia y conocimientos en un tema de tan alta relevancia. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Adriana. Muchas gracias a todas y a todos. Pues vamos a dar comienzo con esta plática.
Y si tienen alguna duda, no sé si dentro del tiempo, bueno, entonces cualquier duda, por favor, levanten la mano. ¿Quién me apoya, por favor? Ahí. Vamos a hablar de violencia en general para llegar al punto que nos ocupa. Violencia es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza psicológica, física, económica, etcétera, e implica la existencia de desigualdad. Cada vez que nosotros hablemos de cualquier tipo de violencia, vamos a hablar de poder, porque alguien piensa que tiene más poder y que por eso puede maltratar, humillar, dañar e incluso matar a otra persona. Por lo regular, ¿dónde se da esta asimetría de poder? En los géneros o en los sexos, ¿cierto? De hombre hacia mujer. No digo que siempre, pero por lo general así se da, y es porque alguien piensa que tiene más poder sobre la otra persona y por eso la puede discriminar, maltratar e incluso matar. La que sigue, por favor. Violencia de género. En tiempo y en otros años teníamos como sinónimo de género a las mujeres. Después de varios estudios hemos llegado a la conclusión de que no solamente las mujeres sufrimos violencia, sino varios grupos socialmente desfavorecidos. ¿Cuáles son estos grupos? Sí, las mujeres, pero también los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad o las personas de los pueblos o comunidades indígenas y las personas de la comunidad LGBTI+. ¿Por qué? Porque el grueso de la población considera que ciertas características de estos grupos no son afines al grueso de la población y que por eso los maltrata, los discrimina, los señala e incluso los mata. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos que les acabo de comentar son lo que vamos a llamar género en general. Dentro de estos grupos socialmente desfavorecidos, el mayor número de víctimas somos las mujeres, ya sea en cualquiera de estos grupos o en el grueso de la sociedad, pero por lo regular siempre vamos a ser las mujeres las que vamos a ser más maltratadas. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver, como les decía, la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el mayor número de víctimas de violencia somos las mujeres. No queremos decir que los varones o las personas de la diversidad sexual o de las personas no binarias no sufran violencia, sino que el mayor número de víctimas por estadísticas que se han hecho somos las mujeres. ¿Sí? Y es a consecuencia de esta diferenciación y de las brechas de género. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de las violencias que sufrimos todas y todos, existen varios tipos de violencia y varias modalidades. Las modalidades son en dónde se da la violencia y los tipos es cómo nos afecta a nosotros como personas. Dentro de los tipos está la violencia sexual. Voy a leer la definición. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. A eso se le llama cosificación de la mujer. ¿Y dónde se da? Se da en algo que nosotros creemos que ni siquiera existe la violencia, pero desde ahí empieza, desde ahí se nos empieza a quedar en la mente grabado que las mujeres somos cosas, objetos o adornos y que por lo tanto somos desechables. ¿Dónde se da? En un cartel para anunciar unas llantas y está una chica con poca ropa. En un cartel en el que están ofreciendo cerveza y también hay una chica con poca ropa. Desde ahí es algo tan sutil que nosotros no nos imaginamos que es violencia. ¿Sí? Ahí le estamos dando a entender a todas las personas, incluyendo a nuestras infancias y adolescencias, que las mujeres somos cosas, que somos objetos, que somos adornos y que por lo tanto nos pueden usar, pero también nos pueden desechar. Algo tan sencillo que pensamos que eso no va a repercutir en un grado de violencia, ahí la tenemos. ¿Sí? Entonces, eso no hay que reproducirlo y quitarlo de nuestra mente y no hacer énfasis en esas situaciones. ¿Sí? El ejemplo que yo les pongo a los niños y a las niñas es, por ejemplo, hoy me compro una pulsera. Me encanta mi pulsera, la traigo todos los días, se la presumo a todo el mundo. En 3 meses, pues ya no me gusta tanto
desechables. Eso hay que desecharlo de nuestra mente, porque al final de cuentas toda la violencia, la discriminación y las malas prácticas las aprendemos, no nacimos con ellas. Entonces eso hay que reconstruir o desaprender, ¿sí? Hay que quitarlo de nuestra mente. Las mujeres, igual que los varones, somos seres humanos, somos personas, merecemos respeto, pero sobre todo tenemos dignidad. Entonces eso es lo que se nos debe de quedar bien grabado. La que sigue, por favor. Ahora vamos a les voy a explicar varias situaciones. Dentro de esta violencia, ahí empieza la violencia sexual, con esos carteles, con esos anuncios. Pero también hay acciones que consideramos delitos. Así como cuando yo quiero hacer un pastel, me voy a un recetario para ver lo que necesito, los ingredientes. Así, para que nosotros y nosotras sepamos si una conducta es un delito u otro o no es delito, debemos de irnos al Código Penal. Yo ya sé las respuestas que muchas personas dan a esto que les digo. No soy abogada, no soy abogado, no estudio Derecho, no trabajo en el jurídico. Un ejemplo, si yo mato a una persona, me llevan ante el juez y le digo, le juro, señor juez, que yo no sabía que matar era delito, ¿me deja ir a mi casa? No. Hay un dicho que dice, el desconocimiento de la ley no nos exime de la pena. Entonces, por lo tanto, seamos o no seamos abogados o abogadas, estudiemos o no estudiemos Derecho, todas las personas debemos de conocer las leyes, ¿sí? Y sobre todo el Código Penal, que es donde están los delitos. ¿Para qué? Para no meternos en problemas. También debemos de saber que aunque sean dichos o lo hagan todas las personas, nosotros no lo debemos de hacer, ¿sí? Ahorita, bueno, mejor se los comento al rato, pero las famosas redes sociales ahorita nos están descontrolando a todas y todos, ¿no? Pensamos que podemos publicar todo, y eso no es verdad. Ahorita vamos a ver. A partir de aquí, de todas las figuras que yo les hablé, son delitos. ¿Y los delitos cómo se sancionan? Exactamente, con cárcel. Lo hagan o no lo hagan todos los demás, mejor yo no lo hago, ¿sí? Si no estoy seguro si está prohibido por la ley o no está prohibido, mejor no lo hago. Muchas veces también dicen que las personas menores de 18 años no son sancionables. Claro que son sancionables, ¿sí? Hay una ley en materia de delitos cometidos por adolescentes que los sanciona. Sí, son diferentes las sanciones dependiendo del delito, dependiendo la gravedad del delito y dependiendo la edad, pero son sancionables. Entonces, esas ideas o esas malas dichos y todo lo que nos dice la sociedad, no hay que creernos, mejor hay que ponernos a estudiar un poquito para no meternos en problemas. Vamos a ver de entrada el abuso sexual. Todo el mundo he oído, hasta en las noticias, que dicen, lo abusaba desde chiquito, pero no lo abusaba, lo violaba. Seamos o no seamos abogados o abogadas, nosotros estamos transmitiendo conocimientos hacia las nuevas generaciones y debemos de hablar correctamente en este sentido. Abuso es el delito que se da cuando hay una situación de carácter sexual sin la intención de tener relaciones sexuales. Un ejemplo, voy caminando en la calle, me dan una nalgada o me tocan el pecho. Eso es un abuso sexual. Solamente son tocamientos o el exhibicionismo, ¿sí? Cuando alguien se masturba fuera de un parque, de una escuela o en el transporte público. Los famosos arrimones en el transporte público, eso es un abuso sexual. No tiene la intención de violarme, tiene la intención de manosearme y eso es abuso sexual. Y se castiga con 2 a 4 años de prisión y 200 a 400 días multa. No tiene la intención de tener relaciones sexuales, pero en las noticias cuando los violan dicen los abusaba. No, es abuso. Hay que hablar con la palabra correcta, con el delito correcto. La que sigue, por favor. El hostigamiento sexual. Esta conducta también es una situación de carácter sexual, pero es cuando una o un superior
exige tener relaciones sexuales a una o un subordinado. No solamente estas acciones sexuales van hacia las mujeres, van hacia cualquier persona. Ajá. Pero aquí la característica es que debe de haber una jerarquía. Debe de ser de un jefe o una jefa hacia una o un subordinado. Pero también se da, obviamente, dentro de una comunidad estudiantil, un director, un directivo, un docente o personal administrativo, obviamente tienen mayor jerarquía que el alumnado. Entonces ahí también se da. Si nosotras o nosotros tenemos personal que nos ayuda en los quehaceres en casa, con jardinería, con el quehacer, con cualquier otra cosa, ahí también existe la jerarquía, entonces también se da este delito. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía y entonces se da el hostigamiento sexual. Este se castiga de 6 meses a 2 años de prisión. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, aunque pensemos, depende de mí, exactamente, nada más por esa situación de depender de uno, ya hay un grado de jerarquía y se da este delito. ¿A qué sigue, por favor? El acoso sexual, este es al que quería llegar. Es una forma de violencia de violencia en la que, si bien no existe la jerarquía, es lo mismo que les acabo de explicar del hostigamiento sexual, pero entre iguales, personas del mismo nivel, del mismo rango, alguien la víctima acepta en las dos situaciones por miedo. En la primera, cuando es de un superior jerárquico, obviamente a que lo cambien de área, a que lo hagan venir más horas o incluso a que lo corran. En esta, del acoso sexual, también acepta por miedo y dirán a qué, si ahí no lo puede correr, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le dice, si no aceptas a salir conmigo, le voy a hacer esto a tus hijas, a tus hijos, a tu mamá, o te voy a hacer algo en el coche para que se descomponga y tengas un accidente, ¿no? También se acepta por miedo. Pero en este también entra lo de las redes sociales. Ajá. Porque dice, de igual forma incurre en acoso sexual sin consentimiento, a quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria o erótico sexual grave, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes, textos, sonido o la voz de otra persona. ¿A qué les suena? ¿Al famoso pack? ¿Al famoso sexting? ¿Al grooming? Es exactamente, y es un delito. ¿Todo el mundo lo hace? Sí. Pero si nos llegan a denunciar, las de malas nos toca, imagínense, son de 1 a 4 años de prisión. Nada más imagínense. Por pasar una foto que yo ni es mía, ni conozco a la persona, pero ya la pasé. Si esa persona que está en la foto me denuncia, me voy a la cárcel. ¿Vale la pena? Que a la compañera, al compañero, a la compañera se le transparenta la blusa y se le ve el brasier y le tome la foto y ya se la pase a todos los compañeros y compañeras, o los niños o los chicos y las chicas a las que ustedes les dan alguna clase, lo mismo, sean o no sean adolescentes o sean adultos, van a tener sanciones, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no dejar pasar estas situaciones como si no fueran la gran cosa, no porque todo el mundo lo hace, nosotros lo podemos hacer. Y también tomar en cuenta que el papá o mamá o tutor o persona responsable de cualquier niño, niña o adolescente, si le da acceso al internet, ustedes son responsables de lo que haga ese niño, niña o adolescente o de lo que le pasa a través de eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales son para mayores de 18 años. Entonces, si nosotros les damos acceso a esos dispositivos, a esos medios, nosotros también debemos de estar detrás de ellos. No porque queramos meternos en todo lo que ellos hacen o ellas, sino porque nosotros somos responsables de crear esa conciencia en ellos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, aquí se acredita si la persona está con poca ropa o desnuda. Por ese simple hecho se da el delito de acoso sexual.
Si la persona es menor de 18 años, la que está en la foto, también es, por eso solo simple hecho se da el delito. Si se da en el transporte público, también se da el delito. Y si nosotras son servidores públicos. Entonces ahí peor tantito, porque si nosotros en el ejercicio de nuestras funciones de servicio público realizamos cualquiera de estas situaciones, se aumenta en 1/3. Pues imagínense, ya no son 4 años, ya son como 6 años por pasar una foto, por presionar a una alumna o alumno para tener relaciones sexuales, imagínense. Entonces hay que ser muy conscientes de esta situación y muy temerosos de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Si nosotros sabemos de una situación que se está dando con relación a esto y no avisamos, estamos cayendo en un delito de omisión. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en el que nos rige, dice en uno de sus artículos que toda persona que tenga conocimiento de una conducta probablemente constitutiva de delito tiene la obligación, no es si queremos, tiene la obligación de denunciar. Y si nosotros no tenemos conocimiento y no lo hacemos, entonces nosotros estamos incurriendo en esa omisión, ¿sí? Y podemos ser sancionados. Bueno, entonces ya lo vimos. La que sigue, por favor. 6 años por pasar una foto, imagínense. Y muchas veces me dicen, yo nada más lo tengo en mi teléfono, dice al que almacene. Yo lo pasé, dice export. Yo nada más lo bajé, import. Todas las situaciones aquí vamos a ser responsables. Y ahora vamos a ver la violación. La violación es tener relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento. Pero es que es una chica que se fue con 10 hombres a una fiesta. ¿En qué ordenamiento jurídico dice que si yo, mujer, me voy con 10 hombres a una fiesta me pueden violar? En ninguno, ¿verdad? Muy por el contrario, dice que si yo estoy en un estado, no estoy en mis 5 sentidos, no puedo dar mi consentimiento. ¿Quién no puede dar consentimiento para tener relaciones sexuales? Obviamente alguien desmayado, alguien tomado, alguien drogado y alguien que sea menor de 18 años. Pero todo el mundo dice, sí, me dijo que sí, estamos todos bien tomados, entonces no vale. Ese consentimiento está viciado y no vale, ¿sí? Entonces, si no vale el consentimiento que se da a través de amenazas, pues mucho menos si alguien está tomado, ¿no? O no está en sus 5 sentidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que culpar a quien hace la acción indebida, no a la víctima, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. ¿O quiénes de ustedes, mujeres, se ponen una minifalda en la mañana con la intención de que le falten al respeto en la calle? Nadie. Entonces no hay que justificar y no hay que reproducir esas ideas que tiene la sociedad que dice, pues ella se lo buscó porque traía minifalda. Imagínense si yo me voy a ir a una fiesta, ¿no? Y me pongo mi minifalda, yo trabajo en la fiscalía, ahí en Morelos, imagínense yo bajo a la 1 de la mañana porque a esa hora terminé de trabajar. Bajo a Morelos, me paro ahí y llegan y me violan. Y dicen, pues estaba en Morelos con minifalda a la 1 de la mañana. Ella se lo andaba buscando. ¿Yo me lo andaba buscando? No. Es una circunstancia que se dio en ese momento, pero la gente piensa así, se lo buscó porque estaba a esa hora que estaba haciendo esa hora. No justifiquemos el mal proceder de una persona porque una víctima estaba ahí en una hora que no era la normal, ¿no? Como les digo, muchas veces justificamos el que la violaron porque se fue y tomó. Se fue con 10 hombres y tomó. Así estuviera desnuda, así estuviera inconsciente de alcohol, nadie tiene que faltarle al respeto. Me voy a unos ejemplos muy drásticos, pero es para que lo entendamos, ¿sí? Y la violación es tener relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento, independientemente de cómo esté la persona. Si dice que no, es no. Aún sea sexo servidor, si dice que no, es no.
aún siendo esposa, si dice que no es no, aún siendo novia, si dice que no es novia. Que ya estábamos desnudos en la habitación, yo ya la había pagado porque era sexoservidora y al final de cuentas dijo que no, pues tú la podrás acusar de fraude, pero si tú la obligas a tener relaciones sexuales es violación, ¿sí? Y aquí va de 10 a 20 años de prisión, nada más imagínense, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también estas sanciones antes de realizar cualquier situación, aunque nos digan se lo merecía, no se lo merecía. Porque se fue, no. O sea, no justifiquemos nuestro mal actuar con una situación que pasó. La que sigue, por favor. Ya les dije toda la teoría prácticamente, pero ahora sí vamos a ver. A los chicos y a las chicas les digo, ¿de qué sirve que ya sepamos toda esta teoría? Si lo subimos al Face. ¿Va a venir Zuckerberg a retener al malo? Y nada más nos estamos exponiendo a una burla, a una crítica, ¿no? Al escarnio en público. Si nosotros queremos hacer bien las cosas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Denunciar. ¿En dónde? Por las vías oficiales, obviamente. Nosotros, la Fiscalía, tenemos 4 centros de justicia para las mujeres para hacer la denuncia. Aquí pueden denunciar las mujeres, sus hijos y sus hijas por el perfil del centro de justicia, ¿sí? Cualquier delito, no solamente los sexuales que les acabo de decir, sino cualquier delito de violencia, que puede ser violencia familiar, que puede ser lesiones, que puede ser incumplimiento de obligaciones, trata. Bueno, tenemos otras fiscalías que ahorita también se las voy a mencionar, en la que podemos hacer las denuncias. Pero tenemos 4 centros de justicia para las mujeres. Un tip es, debemos de denunciar en la agencia más cercana a donde se comete el delito, no a donde vivimos, a donde se comete el delito. Ajá. Estos 4 centros de justicia abarcan diversos municipios para abarcar todo el Estado de México. La que sigue, por favor. Tenemos 14 agencias especializadas en violencia familiar, sexual y de género, mejor conocidas como las AMPEVIS. Estas agencias están regadas también en todo el Estado de México y las más cercanas es la de Tlacomulco, la de Tenango y la de Metepec. También tenemos 13 unidades de investigación de delitos vinculados a la violencia de género en cada una de las fiscalías regionales. También en estas 2 ya puede denunciar los hombres y las mujeres que han sufrido violencia. En los centros de justicia para las mujeres solamente las mujeres, sus hijos y sus hijas, pero en estas agencias pueden denunciar también los varones que hayan sufrido violencia. La que sigue, por favor. Tenemos unas infografías que son bastante entendibles con relación a estos temas en específico. Las leo. Una persona puede enfrentarse a un proceso penal por compartir imágenes de desnudos o de niños o adultos. La próxima vez que quieras compartir estos contenidos en redes sociales, alto, no lo hagas, podrías enfrentarte a consecuencias penales. Compartir packs o nudes es un ciberdelito, alto, no lo hagas. La que sigue, por favor. Aparte de que podemos asistir a nuestros centros de justicia, agencias especializadas, a denunciar cualquier situación de violencia, tenemos medios alternos de denuncia. ¿Qué son estos? Pues obviamente no es necesario que vayamos. Como les decía, cualquier persona que conozca de una situación probablemente constitutiva de delito, debe de hacer la denuncia, incluyendo a docentes. Entonces, aquí sería la obligación de ustedes, si ustedes tienen de primera mano el conocimiento de estas situaciones, ustedes tienen que hacer la denuncia. Muchas veces dicen, no, porque corremos riesgo, esto, lo otro. Para eso tenemos un call center. Ustedes cumplen con haber hecho la denuncia a través del call center. Ya la obligación de nosotros será investigar. Si ustedes quieren ser un poco más partícipes, pueden hacer el acompañamiento a las alumnas o alumnos a denunciar en nuestras agencias, si son mayores de edad. Si son menores de edad, tendríamos que hacer otro trámite a través de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, pero también lo podemos hacer. Y tenemos un call center que es el 870-28770. Tenemos un correo electrónico que es el 0tolerancia@edomex.gov.mx. Tenemos
cercanas a donde estamos en ese momento. ¿Para qué? Para que podamos hacer la denuncia en la agencia correcta. Pues creo que es la siguiente. Eso es todo. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Las personas que están el día de hoy en el público son supervisoras, supervisores escolares, directoras generales de área, pero principalmente docentes frente a grupo de educación media superior. La educación media superior tiene algunas particularidades. Nuestros alumnos, alumnas son menores de edad, pero cuando están ya quinto, sexto semestre cumplen 18 años. Una de las principales problemáticas que enfrentamos es que tenemos el conocimiento cuando un niño, un joven es agredido sexualmente, pero no sabemos cómo actuar o qué hacer. Entonces no sé si pueda compartirnos un poco, si tenemos que avisarle a los padres, ir solamente nosotros a hacer las denuncias, porque como bien lo refería, son menores de edad. Sí, dependiendo dónde haya sido la agresión. Si fue en la escuela, pues obviamente dar aviso a las autoridades superiores. Y si fue en casa, entonces nosotros podemos hacer el llamado a la fiscalía para recibir instrucciones. Les dejo mi teléfono. Por cualquier situación pueden hacer el enlace. Nosotros les dirigimos hacia dónde tiene que ser la denuncia. Y si quieren anotarlo, mi teléfono es 722 156 9107. Soy Alejandra Alarcón y si tienen alguna duda, de hecho, todos ustedes también deberían de hacerlo a través del CONEVI, ¿no? Nosotros somos parte también de la red interinstitucional que coordina el CONEVI, antes Convive, y ustedes tendrían en estricto sentido que reportárselo al CONEVI, y el CONEVI tiene una plataforma que se llama CIACE, o se llamaba CIACE, y es a través de donde a nosotros nos bajan los turnos de estas violencias y nosotros le damos la atención correspondiente. Pero en dado caso de que ustedes tuvieran alguna urgencia, pueden hacerlo directamente con su servidora. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tuvimos un caso en cuestión de los chicos estaban haciendo sus prácticas y estaban en un kit en el cual las señoritas las obligaron a reservarse. El caso pues prácticamente era muy delicado. En su momento, cuando me dan aviso como supervisora, soy la supervisora de la zona 15 de bachillerato tecnológico, les pido que hagan que lleven a cabo precisamente esa denuncia para que podamos hacer el proceso. Se manda a traer a los padres de familia, se informa y al momento de ir precisamente a Cuautitlán dan la atención. Nos comentan que a nosotros no nos pueden dar la atención, que tiene que ir directamente el padre con el alumno. Y nos envían, de hecho, ahorita les digo a dónde nos enviaron. Nos enviaron con el juez cívico para que solamente levantáramos un acta de hechos y fue todo lo que nos permitieron hacer. No, no es una situación administrativa, lo debieron de haber atendido ahí ¿qué fue? Al edificio Rosa. Al edificio Rosa, efectivamente, y no nos quisieron dar la atención. Ahí exactamente es cuando me llaman. Sí, exactamente, para hablar y ver qué está pasando. Esta es obviamente muy obvio que había una situación de delito y los agresores eran mayores de edad. Así es, eran. Entonces sí, tenía que haber sido ahí. Tenía que haber sido ahí porque, de hecho, la Fiscalía de Adolescentes no estaba dentro de la Fiscalía Central de Género, pero tiene una semana que ya está con nosotros. Nosotros vemos a niños, niñas y adolescentes como víctimas, la Fiscalía de Género, pero ahorita la Fiscalía de Adolescentes, que ya se integró con nosotros, ya ve a niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley. Entonces ya podemos abarcar todos esos temas y ahí sí tenía que haber iniciado carpeta. Sí, muchas gracias. ¿Hace cuánto fue? El año pasado nos quedó la inquietud y la mala experiencia porque nos hacían ir de un lado a otro y nunca nos dieron respuesta. No, ahí sí, inmediatamente la llamada para que nosotros podamos ver qué está pasando. Muchas gracias. Sí, claro. A ver, de entrada una disculpa por los tiempos
como ya parte del que esté en nuestras manos. Tenemos muy poco personal y no es que la Fiscalía no quiera atender más, sino que obviamente se tienen que autorizar esas plazas por finanzas, por otras instancias. Entonces sí se les asegura la atención, pero sí los tiempos de espera sí son un poco grandes, ¿no? Pero lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Del asunto que comenta el compañero, si gusta al terminar me regala el número de carpeta para que nosotros podamos darle seguimiento. Y si obviamente lo checamos ya con las coordinadoras o en su caso las fiscales, y nosotros para poder atenderlo y darle seguimiento puntual. De hecho no deben de tardarse tanto la atención de las carpetas. Sí tenemos cargas de trabajo pesadas, pero tenemos que darle seguimiento a todas y cada una de estas. También nos han dicho que los médicos legistas pues obviamente no están muchas veces para certificar, tenemos muy pocos por lo mismo que los salarios son bajos, entonces hay muy poco personal en medicina legal, pero sí lo tratamos de atender. Y sí, como bien lo decía el compañero, debe de manejarse a través de las dos instancias, la instancia administrativa y la instancia penal. Nosotros, en la Fiscalía, somos parte de la red interinstitucional que coordina el Convive. Entonces sí, el Convive, yo creo que ahí también ha habido un poco de que se está atorando los asuntos, porque directamente ellos reciben la denuncia o la queja y ellos deben de subirlo de inmediato a esta plataforma que les comento que existe, pero esa plataforma también es del CONEVI, ¿no? Entonces sería también hablar con, si gusta yo también puedo hacer ese enlace con el CONEVI para comentarles que se está tardando también esta parte, si no la subieron a tiempo, por eso no se ha atendido. Pero sí, llega la queja a la plataforma del CONEVI y nosotros inmediatamente la tenemos que atender, ya sea una plática, una atención, un seguimiento a una carpeta, pero sí debemos de tener los datos para saber qué está pasando. Yo me ofrezco a atender directamente ese asunto. Pero es a través de los turnos que nos llegan a nosotros, por lo regular, de cualquier instancia de educación, es a través de la plataforma del CONEVI. Muchísimas gracias por tan brillante participación, doctora Alejandra. Sin duda, la información que hoy nos ha compartido ilumina la labor de las y los docentes, dándoles claridad sobre cómo actuar ante este fenómeno. Les damos, por favor, un fuerte aplauso a la doctora Alejandra.